están nuestros psicólogos aquí, como siempre. ¿Cómo está Sergio? Don Sergio Chilin, don Mauricio Valenzuela Valderrama. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien. Bueno, maravilloso. Fíjense que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no? Vamos a hablar de, finalmente, la vejez. Pero desde una arista que es el miedo que tenemos los seres humanos a envejecer y cómo hay todo hoy día casi una movida, ¿no? Una industria de la medicina, ¿no es cierto? Precisamente anti-envejecimiento de la medicina, ¿no es cierto? De una u otra forma que se está preocupando de que no solo vivamos más tiempo, sino que vivamos mejor. Entonces, con características más jóvenes, ¿no? Tanto físicas como psicológicas. Yo creo que eso es muy, muy interesante, Sergio. ¿Por qué este miedo a envejecer? Yo creo que parte del miedo a envejecer tiene dos aristas. Una que es más existencial y otra que es más cultural y funcional. La funcional es que en este momento siempre tenemos una obsesión con lo nuevo. A pesar de que lo nuevo no es lo nuevo. De hecho, un tipo que es Derrida planteó en una teoría que se llama ontología, que es como una ontología pero con H, de que vivimos llenos de fantasmas del pasado, los modelos ideológicos previos, etcétera, y que básicamente no estamos creando casi nada nuevo, sino que estamos reciclando lo antiguo y le llamamos nuevo. Entonces hay una obsesión en Occidente en esta infantilización de la sociedad y un menos aprecio a las ideas de sabiduría, de experiencia, de vejez también. Entonces, en parte creo que es un fenómeno asociado a nuestra cultura. Tal como alguna vez hablamos que la anorexia y la bulimia son fenómenos emergentes de Occidente y de ciertos estándares de belleza. Ahora, a nivel funcional, por supuesto, es importante mantenerse bien físicamente. Hay una cosa que se llama la expectativa de vida y otro que es la calidad de vida, que tienen dos conceptos distintos en inglés. En castellano no está muy clara estas definiciones, pero una es, por ejemplo, puedo vivir 80 años o puedo vivir 100 años, pero sintiéndome súper joven. Distinto a un tipo, como ya vamos a hablar de Aubrey de Grey, probablemente quisiéramos vivir 1000 años o 500 años, casi como en la historia bíblica. Entonces, hay un tema funcional también. ¿Cómo me quiero sentir los últimos años de mi vida? ¿Me quiero sentir capaz? ¿Me quiero sentir vigoroso? ¿Me quiero ser capaz de moverme y vivir la experiencia que quiero? Y a nivel existencial, creo que el problema es otro. El problema es el no ser. Si bien tenemos mucha gente que debido a la emergencia, al surgimiento de la depresión, hay muchos que quieren no estar, siempre para nosotros ha sido angustiante la idea de dejar de pertenecer a este grupo de los seres vivos. ¿Qué es? Piensa que las instituciones religiosas han perdido fortaleza los últimos 30, 40 años. Entonces, hay un montón de personas que ya no están tan convencidas o que tienen la intuición de que van a perdurar a través de una otra vida, que ojalá sea mejor que esta. Entonces también la caída de los modelos religiosos también se relaciona con esta nueva religión, entre comillas, o nueva ideología, o nueva expectativa de perdurar indefinidamente en este cuerpo biológico, el cual empieza a tener cada vez más peso porque somos una cultura materialista. Entonces todo lo que llamamos idealismo, por ejemplo, inclusive la creencia de un espíritu, la creencia de un más allá, ha empezado a perder protagonismo, las religiones, y ha empezado a tener más fuerza esta idea de un materialismo extremo. Y dentro del materialismo extremo, bueno, participa en esta existencia lo más posible porque después viene la nada. Una cosa así creo que influye a nivel ideológico. No sé si voy a aportar con lo que voy a decir, pero lo voy a decir. Para cultura general, pescándome la última palabra tuya, la famosa cultura materialista. Existen dos corrientes de filosofía, dos grandes corrientes de filosofía. Lo que se llama la filosofía idealista, que es lo que estabas hablando tú, Platón, Aristóteles, Descartes y muchos otros, la gran corriente filosófica, y existe la cultura materialista. La gran diferencia entre una y otra es que los materialistas creen que lo único que existe es la materia. Por lo tanto, niegan todo lo otro del alma, el espíritu, de la vida eterna, todas esas cosas son, para algunos, incluso para Marx, el opio del pueblo. Entonces, es muy interesante porque creo que se produce una convergencia. Desde la cultura materialista que estabas hablando tú, lo que estamos buscando es la vida eterna, de alguna manera. Y desde la cultura idealista lo que se buscaba
es la vida eterna. Es cómo llegar a vivir eternamente en el mundo de los cielos junto a Dios. ¿Ok? Y sin entrar en polémica, porque no es el tema, quería hacerlo como una introducción. Segunda introducción que quiero hacer al tema. Yo creo que en la cultura que estamos viviendo, sobre todo occidental, y en el mundo en general, hay casi una dictadura de la estética y de ser joven. Y esto tiene consecuencias culturales, sobre todo en nuestra sociedad, y lo quiero decir con todas sus letras. Los que pasamos los 60 estamos propensos, todavía no me ha tocado, a ser viejos. Y ser viejo en esta sociedad es casi un insulto, o es derechamente un insulto. Cuando alguien te dice viejo y lo que te está haciendo es insultar. Cuando siempre, históricamente, desde siempre, te estoy hablando desde los últimos 30 años hacia la prehistoria, ser viejo era ser sabio. Entonces, tenemos esto que ha cambiado radicalmente la cultura. Entonces, veo que la ciencia, lo materialista, trabaja, porque debe ser un muy buen negocio. Siempre pensé que tal vez uno de los mejores negocios, si a alguien se le ocurriera, es encontrar, comillas, la vida eterna o prolongar la vida. Y lo tercero, y cierro, creo que es importante la cantidad de vida. Se cayó el celular, no importa, cosas que pasan. Creo que es importante la calidad de vida y creo que es importante la calidad de los años. Pero no estoy muy seguro si el hecho que vivamos, como vivíamos los paleontólogos, vivíamos aproximadamente 40 años, 42 años, ese era el promedio de vida que se tenía en estas tribus nómades, y no hace más de 5.000 años atrás empieza a aumentar a 50, 52, y hoy día estamos en un promedio de vida de 83 años a nivel mundial, aproximadamente. Entonces, ¿y qué es lo que ha cambiado? ¿Las inyecciones, la vitamina? No, lo que ha cambiado drásticamente es que la gente antes se moría por muchas enfermedades. Suicidios, ya se usaba el suicidio en tiempos primitivos, y lo otro que se moría era en guerras, en peleas tribales. Entonces esas eran las principales causas de muerte, pero biológica o cronológicamente, que no es lo mismo, el promedio de vida era 40 años y cambiamos hábitos, alimentación, medicina, y entonces ya estamos en los promedios de los 80. No me imagino un ser humano de 150 años, pero es posible que hacia allá vamos. Mira, bueno, de hecho, es interesante un poco introducir ese tema, porque hasta hace unos... Mira, la ciencia del envejecimiento o del enjuvenecimiento, como uno le quiere llamar, es una ciencia nueva. Recién del año 50 parte esta teoría de los radicales libres, ¿ya? Y fue como una primera abordaje respecto a que ciertos animalitos como las mosquitas o los gusanitos vivían más cuando tenían cierto tipo de funcionamiento metabólico, aguantaban más. Recién en el año 2016 se generan los primeros fármacos que están pensados específicamente o que logran tener una colita asociada a la vejez que se llaman senolíticos. Los senolíticos son los fármacos antivejez. Un poquito más atrás, del 2011, se inventa el primer reloj biológico de un tipo que se llama Horvath. Horvath es un científico de la Universidad de California que hace un estudio epigenético. Descubre que hay ciertas moléculas que se unen al material, al DNA, al ADN, perdón, en castellano, que nos indican marcadores de envejecimiento. Entonces, recién podríamos decir que unos 10, en algunos casos menos tiempo, se empieza a generar ideas respecto a cómo poder tratar el envejecimiento como si fuera una enfermedad. Y el primero que tiene el atrevimiento, o uno de los primeros, en decir de que la vejez es la enfermedad más prevalente de la historia, es un señor de la Universidad de Harvard, como es el bombo fica de Harvard, un tipo que tiene 100 estudiantes e investigadores a su cargo, David Sinclair, que ahora se ha hecho muy famoso, y que él plantea de que él va a derrotar la vejez. Y empieza a hacer experimentos en él mismo. Esto no es nuevo. Hace 150 años atrás hubo un tipo que empezó a hacerse transfusiones de sangre para mantener la juventud. A lo Bram Stoker Drácula, igual que Brian Johnson ahora, que un poco era el motivo de este comentario. Johnson es un norteamericano, un programador, que empezó a usar la sangre de su hijo para mantenerse más joven. Ahora lanzó eso él. Y él le da su sangre a su padre.
entendiendo de que esto también tiene varias aristas y que legalmente en muchos países tú no puedes comprar sangre. Ya vamos a ver por qué hay una teoría de que eso te puede ayudar a mantenerte más joven. Casi como en las películas de terror. Hay algo ahí científico plausible, digamos. Entonces, lo que les quiero plantear es que la ciencia antienvejecimiento y el proyecto ya médico, relativamente no aceptado todavía del todo, pero cada vez más sí, de poder combatir el envejecimiento, inclusive revertir el envejecimiento, es algo súper nuevo. Las teorías estaban hace rato. Algunas hace 20 años, otras hace 10, 15 años, otras hace 50 años. Pero en la práctica ahora... Ahora se fueron con todo. Claro. El nuevo negocio, de hecho, me tocó ver un Zoom donde estaba Sinclair y había más gente. Decía, mira, el negocio de los celulares fue el boom del año 2010. Sí, claro. Esta ciencia de ahora va a tener un impacto y va a tener un potencial económico infinitamente superior a lo que actualmente es la tecnología de las computadoras y los celulares. La biotecnología, la tecnología para poder modificar a los humanos y generar castas humanas, aunque suene a los Harari, a partir de modificaciones biológicas. Hay de hecho un laboratorio que se llama Eterna, que está ahora en boga, que está haciendo vacunas en mRNA para modificar genomas, para extender la vida. Y en eso están poniendo muchas lucas. Y no es el único. Google está metido en eso. Peter Thiel, que era el amigo de Elon Musk de PayPal, Elon Musk mismo. El negocio del futuro es la longevidad. Ahí están puestas todas las cartas, pero en este momento, como Chile es súper convencional, por ejemplo, que hablemos esto ahora va a parecer casi salido de una película de Star Wars de ciencia ficción o de Marvel. Pero en 5 años más, acuérdense, este va a ser el negocio del futuro si es que no tenemos un Armagedón militar o de algún otro tipo, digamos. Sin duda. Sí. Sin duda, porque yo creo que extender la vida, ¿no es cierto?, no solo un gran anhelo, sino yo creo que ningún ser vivo no puede estar de acuerdo con decir, oye, a lo mejor puedo extender mi vida y con calidad de vida, ¿no es cierto? Y si invertimos tantos recursos en matarnos, o en la política de la muerte, o en el negocio de la muerte, Qué buena palabra. ¿Por qué no vamos a negocio de la invertir muerte. en el negocio de la vida? Muy buena. Mejor calidad Me de gustó. vida. Me gustó. Extender quizás un poco la vida. Si el gran problema va a ser si empezamos a vivir 120, 130 años, ¿dónde nos vamos a meter todos? Digamos? Va a ser un gran problema, ¿no? Pero no quiero ni pensar en la AFP. Pero lo que decimoavo retiro, no sé, vigésimo Y retiro. las jubilaciones, claro, imagínate. por eso te digo, es una locura. Esto implica una planificación del mundo completo, de nuevo. ¿Hasta cuándo eres útil? ¿Hasta cuándo no? ¿Hasta cuándo puedes trabajar? O sea, tiene una trascendencia gigantesca. Esto que estábamos diciendo en broma, imagínate, ¿hace cuánto tiempo jubilaste? Hace 100 años, o sea, si mantuviéramos como se jubila hoy día, a los 60, 65 años. Hace 100 años que yo jubilé, o sea, no hay estado que te pueda aguantar ese índice. Si tú aumentas el índice de población, como está aumentando a niveles siderales ya, porque ya es una cosa 20 años más, 30 años más, en el 50 vamos a ser 10.000 millones de seres humanos. 10.000 millones, ya no caemos en 8.000 millones, que son aproximadamente la cifra actual. Imagínate lo que va a significar. Imagínate lo que va a significar alimentar. Todo lo que significa, estamos frente claramente a una revolución, pero impensable de lo que significa solamente que la población tenga un promedio de vida de, no sé, 120, 150 años, para qué decir más. Entonces yo creo que es un gran tema que probablemente con las lucas que están metiendo los grandes millonarios y vieron que era un negocio gigantesco, y en eso concuerdo plenamente, imagínate que probablemente algo van a conseguir. Ahora, lo entretenido es que el día de hoy, obviamente no vamos a hacer una recomendación médica acá, pero yo les puedo mencionar al menos 5 fármacos que existen que tienen pruebas serias de que pueden extender la vida entre un 20 a un 30%, y si los acumulas todos juntos no sabemos cuánto podrías llegar a vivir, porque solamente hay modelos en ratones, en gusanos, en moscas y en perros actualmente, un experimento grande en Washington, porque los humanos, si les da estos fármacos, no podría hacer un estudio longitudinal, porque pasarían, ¿cuántos? ¿100 años más? ¿50 años más hasta ver cuándo se muere el último?
Pero hay ya 5 funcionales y ya se están probando y hay gente que se está arriesgando a tomarlo. Y bueno, y ya hay cambios biológicos en esas personas. Y eso, ¿cuántos gerontólogos te lo van a decir? Hay campos en la medicina donde a veces va más rápido el desarrollo que en la práctica médica. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el área de neurorehabilitación, que es un área que a mí me interesa mucho. A veces los ingenieros han generado interacciones cerebro-computador que van más rápido que todas nuestras nociones en neuropsicología o cosas por el estilo. Entonces, aquí pasó que hubo como un gap. Se empezaron a desarrollar ideas y todavía el área médica todavía no toda está familiarizada. De hecho, me acuerdo, una amiga que era doctora una vez me dijo, el envejecimiento, eso tiene que ir con el largo de los telómeros. Con el respeto de ella, hay mucho más que eso, ¿me entiendes? Entonces, también, igual que para nosotros como los psicólogos, tenemos que ir avanzando y actualizarnos en cosas que pueden aparecer hoy día, que quizá un biotecnólogo, un ingeniero entiende mejor que nosotros. Algunas personas del área de salud tienen que actualizarse respecto a estos conceptos porque piensan que para la medicina en general hasta el día de hoy es considerado que la vejez es un fenómeno natural de la vida, un proceso. Claro. Entonces que salga, por ejemplo, este bioquímico Sinclair y diga en la universidad más importante del mundo de que la vejez es una enfermedad y se va a tratar y te explica cómo, entre comillas, y genera su propia startup que tiene más de $700 millones el día de hoy. La primera que hizo él y después generó más lucas. Chuta, es un golpe a la cátedra. Es ir en contra de todo lo pensado hasta ahora. Es como decir, los humanos no pueden volar y aparece el primer tipo que tiene un avión. Genera un quiebre de pensamiento. Esto es tan fundamental o más fundamental que el viaje a la luna. Sí, claro. Pero va a tener un impacto en la vida de los seres humanos mucho mayor porque, imagínate, ¿tomarías las mismas decisiones ahora, Mauricio, que a los 20 años? Supongo que no. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una persona, por ejemplo, de 90 años sí, claro, con el cuerpo de uno de 20? ¿Cómo van a hacer sus decisiones? Sí, claro. ¿Qué cambio va a generar la humanidad? No solo en lo malo, la sobrepoblación, pero en lo bueno, que con los años vas siendo capaz de distinguir cosas que antes no distinguía y no te cae la misma piedra, esperamos. Claro. Entonces también puede que la sociedad evolucione si es que tú llegas a un punto de longevidad suficiente donde tienes fortaleza física, pero al mismo tiempo experiencia para tomar buenas decisiones. O hasta para viajar al espacio. Si quieres colonizar un planeta vas a tener que vivir harto tiempo. Sí, porque en el camino es largo. ¿Cuántas veces hemos dicho, me gustaría tener la experiencia que tengo hoy día con la juventud que tuve ayer? ¿Cachai? Entonces, probablemente pasar eso está en mi imaginación, en mi locura. Me estaba imaginando ciudades donde todos tienen entre 20 y 30 años. Porque tiene que ver con eso, no solamente tiene que ver con extender la vida, sino probablemente, y por eso que me referí al tema estético, y yo siempre me refiero al tema ético. El tema estético es que no solamente se quiere prolongar la vida, sino que todos, o sea, apunta a que quieren tener, me imagino yo, alrededor de los 20, 25, 30 años. De ahí para adelante ya está como envejeciendo, que quiere estar como comillas en el flor o en la flor o en el punto peak de lo que es el crecimiento humano. Entonces yo me estaba imaginando ciudades donde todos tengan entre 20 y 30 años y en el mundo donde te bajen, en el aeropuerto donde te bajes, todos tengan entre 20 y 30 años sin saber cuál es su edad cronológica, debe ser increíble. También dentro de la locura estaba pensando el amor, el matrimonio es para toda la vida. Entonces, ¿cuántos años lleva casado usted? Llevo casado 130 años. Sí. Entonces, va a traer consecuencias gigantescas. Ahora, mi temor, insisto, es que esas ciudades de 20, 30 años van a ser como Dubái, entre comillas. Claro. O como la parte más top de Dubái. Va a haber una diferenciación social muy grande. A ver. En el fondo, en este minuto, la mayoría de la gente se divide por el sector donde vive, la ropa que tiene, los viajes, el auto, cosas por el estilo. El día de mañana va a ser como la película de Justin Timberlake. En la película de Justin Timberlake había unos anillos, el precio del mañana, ¿te acuerdas? Tenían unos relojes acá. Okay, entonces, las personas se van a dividir por qué tan biológicamente están modificadas. El esnovismo, lo aspiracional va a pasar de a dónde viajaste, a cuántas modificaciones biológicas tienes. Se van a crear dos humanidades, pues, el humano natural y el humano con 16.000 factores metidos adentro, que también va a ser un símbolo de estatus. Lógico.
Bueno, lógico, como son las porque- cirugías plásticas al día de hoy, todavía. Entonces, No, pero se está generando ahora ser mucho más pero con grotesco, una digamos. particularidad, ¿Mm? que hoy día nosotros luchamos y los sistemas políticos luchan para generar equidad, para generar de que vivamos en un mundo razonable, ¿no es cierto?, donde todos tengamos una base, ¿no es cierto?, que sea digna para poder vivir. ¿Ah? ¿Y dónde va a quedar esta mirada cuando tú vas a tener gente que a lo mejor va a vivir 130 años y gente que va a vivir 60, 70 años? Pero ya no por un problema de salud pública, ¿me entiendes? Porque la pregunta va a ser, si se inventa un medicamento para que tú vayas 50 años más, ¿tiene que estar en el consultorio? Claro. Exacto. Ya cambió, ya no es... No, es que lo que sí sabemos es que si tú tienes una enfermedad, el consultorio tiene que... Pero a pesar de eso, va a haber un grupo de personas que a lo mejor va a poder vivir el doble que tú. Súmale una variable más a lo que estamos conversando. Entonces ya no va a ser ni siquiera un tema de lo que hoy día... ¿Me entiendes? De la conversación que hay hoy día me Sí. refiero a cómo va a tener que cambiar la conversación. Exactamente. Claro, es que tal vez estamos pensando un poco linealmente. Quiero ponerle un ingrediente más para ponerle más complejidad a la complejidad que lo hace más interesante. Probablemente el futuro, y estamos pensando no en tantos años más, sino que probablemente en 30 años más. Con toda la inteligencia artificial ya, y lo hemos conversado otras veces, ya tú puedes empezar a programar, y probablemente va a ser habitual, programar genéticamente a tu hijo. Sí. No solamente del sexo, sino de las características que va a tener. Quiero, no sé, quiero la réplica me imagino que serán más o menos parecidos. Entonces, si tú a eso le sumas que vas aumentando en cantidad, lo interesante tiene que ver con la calidad, pero si a eso le sumas inteligencia artificial en dos líneas, mi tesis, una, en que probablemente van a empezar a buscar prototipos de seres, comillas, perfectos, físicamente, estéticamente. Entonces vamos a terminar pareciéndonos muchísimo, y probablemente va a pasar otra cosa que yo creo que se ha hablado poco, pero que va a acontecer. Cuando tú encuentras, por ejemplo, los huesos de un dinosaurio, con todos los adelantos científicos que hay y que van a haber, probablemente tú vas a poder, ¿cómo sería la palabra? Tal vez reciclar, pero no es exactamente la palabra reciclar, sino que vas a poder revivir, no sé si exactamente ese dinosaurio, pero a partir de su información genética va a poder hacer un dinosaurio. O sea, el mundo, mira que es loco esto, que tiene que ver, tú lo dijiste al principio, el mundo avanza en dos direcciones aparentemente diametralmente opuestas. Es revivir la muerte, revivir lo muerto, revivir personas muertas, revivir dinosaurios, revivir, volverlos a la vida, después de fallecidos incluso 1000 años y más, o miles de años. Y por otro lado, vas a poder crear, comillas, que ya no sé si la palabra va a caber, seres humanos, pero absolutamente clonados, o sea, absolutamente diseñados, seguramente por un diseñador, donde tú vas a decir, yo quiero este hijo que mida tanto, que tenga tanto. O sea, por un lado avanzamos en una dirección y hacia la eternidad, comillas, y por otro lado los muertos los volvemos a revivir. Ese mundo para mí me resulta increíblemente extraño, pero posible. Pero cuando habla de revivir, solamente una pequeña cita, que no sé si es de Asimov o de Arthur C. Clarke. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Entonces, cuando hablamos de la resurrección, claro, son temas, la inmortalidad, la resurrección, que nos suenan casi cercanos a la religión y sin querer ofender, pero la ciencia está llegando a un punto que va a ser indistinguible con la magia. Y las preguntas que va a tener el ser humano que enfrentarse son preguntas prácticas. Hasta el día de hoy no se había podido preguntar esto porque no había una posibilidad biológica de siquiera plantearse, ¿podría vivir para siempre? ¿O podría vivir mucho más? Pero cuando pasa a ser un problema técnico, ya no un problema filosófico, ¿cómo lo va a abordar todo el mundo? Las creencias también. Lógico. Vamos a ir a Go Places, pero vamos a hablar con los psicólogos. ¿Te gustaría vivir más? ¿Te gustaría vivir hasta los 100 años y vivir bien? Lleno de energía, de fuerza. Vivir hasta los 115, 120 años, pero trabajar hasta los 90, 100 años.
parece una locura. Pero estamos más cerca de lo que creemos. Fíjate que estaba viendo con el tema tecnológico y todo esto de la inteligencia artificial. Por eso te digo que yo creo que nunca en la historia de la humanidad habíamos estado frente a tantas revoluciones al mismo tiempo. Tantas revoluciones al mismo tiempo. Una que te menciono. Fíjate que se calcula que con toda la inteligencia artificial, al menos el 70% de los trabajos que hoy día existen van a estar obsoletos. Incluido médicos, psicólogos, entonces hacían una planificación con respecto a cuáles van a ser los trabajos del futuro. Pero resulta que el 70% vamos a quedar o van a quedar obsoletos. Entonces la pregunta es, ¿en qué va a trabajar la gente? ¿O la gente va a trabajar? Es de tal envergadura lo que estamos conversando, es de tal envergadura esta gigantesca revolución, jamás imaginada por nadie. Y nosotros que estamos con psicólogos tratando de imaginarnos, te aseguro que no somos capaces de imaginarnos el mundo que se viene. Es de tal envergadura los cambios que se van a producir que prácticamente el mundo va a ser otro mundo. Y con esto hago un pequeño paréntesis. Cuando me preguntaba a ti, ¿te gustaría que te incineraran o que te enterraran? Siempre desde chico, cuando supe yo que había gente que ayúdame, Sergio. ¿Se crema? No. Cuando se ponen en cubos de hielo. Criogenia. Criogenia. Siempre dije yo, a mí me gustaría, pero no por un problema de ego. Me gustaría que me despertaran en 100 años más. Sí. Que me despertaran en 100 años más y yo me imagino qué me pasaría si en 100 años más me despertaran pensándolo hoy día. Probablemente debo ser un mendigo, un inútil, un tipo que piensa que lo cambiaron de planeta o que está alucinando o está en un estado de esquizofrenia de modo tal que la realidad, lo que llamamos real, los hechos reales, van a ser tan distinto al mundo al cual estamos habituados, tan distinto en todo, que yo creo que debe ser como, ahora duérmeme de nuevo, porque en este mundo no estoy capacitado y no tengo las condiciones para poder vivir. Pero mira, Peter Thiel, por ejemplo, porque lo interesante es que esta noticia tiene dos partes. La de Brian Johnson, que anda creyéndose Drácula, pero que vamos a ver que tiene algún fundamento, y la de Peter Thiel, que ya trabajó en eso, en una empresa que se llamaba Ambrosia, que se la cerraron en Estados Unidos, que hacía transfusiones de sangre de gente joven a millonarios norteamericanos. Tuvo un problema con una licencia del médico jefe del lugar, porque el Estado no tenía licencia para ese médico. Pero en fin, Peter Thiel ahora acaba de decir de que se va a congelar. Ahora, ¿por qué los millonarios están tan obsesionados con esto? Primero, ¿es posible congelarse? Sí, pero el día de hoy el daño en tus células por los excipientes que tienes que utilizar y la temperatura que tienes que usar para mantenerte congelado hace poco viable de que ese cuerpo pueda ser reutilizable. Hoy día. Claro. Pero es un tema... Pero no solo el cuerpo, sino... El cerebro, claro, el deterioro. Pero en 10 años más probablemente esto va a estar más o menos resuelto. Entonces, ¿por qué Johnson? ¿Por qué Thiel? ¿Por qué Musk están tan obsesionados con una manera de preservarse? Porque primero, son la primera generación probablemente de millonarios que se dan cuenta que hay algo ahí. Piensa, todos estos tipos son en cierta manera, son genios, son gente muy adelantada a su tiempo, nos gusten o no. Entonces ellos tienen que también ver una brecha de posibilidad, aunque sea diminuta, de que sí pueden conseguirlo ahora. Por eso están invirtiendo Google, Alphabet, también mucha plata, Sergey Brin. Entonces, ¿por qué ellos? Porque creo que no solamente es porque son vanidosos, hay obviamente un tema de vanidad infinita ahí. Sí, claro. Pero también hay un tema de que desde la mente lógica de todos estos tipos, ven una brecha de posibilidad que ellos quizás pueden alcanzarlo, aunque hay muchas dificultades técnicas para llegar aún. Pero por lo menos existe una chance. Algo que antes ni siquiera era posible. Ahora yo creo que el principal enfrentamiento que va a tener la gente que quiera invertir en esto o que quiera dedicarse a esto es la brecha moral y religiosa. Porque, por ejemplo, imagínate que Mauricio del Brian Johnson es chileno ahora y recibe una transfusión de su hijo para mantenerse bien. Y exactamente la noticia que salió en todas partes del mundo es eso. Bueno, ¿cuál es la apropiación religiosa y moral respecto a algo así? Entonces, piensa a mí que la sociedad, el mundo médico, también va a tener muchas expectativas negativas, muchos prejuicios respecto a este tipo de cosas. Ahora les cuento un poco de dónde viene esa idea, de la parabiosis. Cuando se mezclaba el sistema circulatorio de una rata vieja
y se lo conectaba al sistema circulatorio de una rata joven, lo que empezaron a descubrir hace 50 años atrás, extraordinariamente, de que la rata vieja empezaba a adquirir características juveniles y la rata joven empezaba a envejecerse. Como esta idea básicamente que si tú sales con una pareja más joven te rejuveneces, en broma, pero los sistemas circulatorios juntos empezaban a tener características mixtas. Y de ahí los tipos de la UCLA empiezan a estudiar mucho hasta el 2005 esto y llegan a la conclusión, ¿sabes qué? Esto es factible, pero también es factible sacarte un poco de sangre y te ayuda esto también a rejuvenecer un poco. Entonces, todas estas ideas míticas del sarcófago, por ejemplo, si lo pones, de la criogenia, de la sangre y otra serie de cosas que tienen que ver más con lo gótico, con el horror gótico, quizás unos años más nos parezcan como Julio Verne. Piensa, Julio Verne era un tipo que estaba en un pueblito, imaginó un viaje del centro de la Tierra, imaginó un submarino, imaginó una serie de cosas que parecían absurdas en su época. Yo creo que la conciencia agarra ideas a medias de distintas cosas que no sé si están relacionadas con el pasado. ¿Qué pasa si en el pasado tuvimos una tecnología que después pasó a ser un mito? O del futuro. Y se plantean estas ideas medias raras, pero que en este minuto para la mayoría de la población parecen excéntricas. Pero les temo decir de que probablemente en unos años más van a dejar de ser excéntricas y van a pasar a ser tan convencionales como hablábamos ahora de un plasma en plaqueta, una cuestión facial. Va a empezar a ser mainstream. Excéntricas y lejanas. Lo vemos como un espacio de conversación lejano, así como de qué están hablando. ¿Ah? ¿Cachai? Como una cosa de ciencia ficción. Sí. Déjame, por si aporto. Hay la famosa física cuántica, que yo recomiendo. ¿Quién eres? Por ejemplo, en YouTube hay que ver ese tipo de reportajes y artículos que son extraordinariamente interesantes. Yo creo que la física cuántica abrió un espacio muy interesante, tan interesante que es por primera vez cuando se junta la religión, comillas, y la ciencia. Y desde la física cuántica, lo científico y lo religioso no son cosas diferentes. Porque a partir de toda la física cuántica, cuando van descubriendo los mundos energéticos, cómo están compuestas las partículas, el mundo de las probabilidades, y que estamos en varias partes, bueno, no voy a hacer una exposición de lo que es la física cuántica. Si se interesa, métase en YouTube y léalo. Primera vez que se junta la ciencia con la religión o con la teología. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo, creo yo? A través de la física cuántica nos vamos por la vía hacia lo eterno, por la vía de la ciencia, de la razón y el conocimiento. A diferencia de lo teológico, es que nosotros nos vamos a la vida eterna por la vía de la ética y sobre todo de la ética y la moral. Es decir, las buenas costumbres. Las buenas costumbres, si tú tenías buenos hábitos, buenas costumbres, si tú eras un buen ciudadano, si tú entonces llegabas al mundo de los cielos. Me explico lo que estoy diciendo, pero imagínate la trascendencia que eso tiene. O sea, la eternidad estaba absolutamente ligada a la conducta y al obrar del ser humano, que tenía que ver con ética y moral, que no es lo mismo, pero son cosas muy parecidas que están absolutamente ligadas y que a veces la gente confunde. Pero eso no es el tema. Y hoy día resulta que por la ciencia, por un camino de la razón, y ya no tiene que ver con el comportamiento, si te portaste bien, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con las lucas, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la química, tiene que ver con otras cosas. Tú puedes lograr también la eternidad. O sea, por dos caminos aparentemente muy diferentes, o aparentemente diametralmente opuestas a través de la física cuántica, no es tan diferente y se puede llegar. Genial, les quiero agradecer a los dos. Esto ha sido una columna espectacular, espero que a la gente le guste. Subimos algunos trocitos a YouTube para que la gente ahí también lo pueda disfrutar. Están casi todos los episodios. Ahí tiene una alternativa también diferente para verlo. Nosotros seguimos con el Dr. Ríos. Vamos ahora derechito a Clínica Mercento.